nos hacía la analogía con una soga muy larga. Él tenía la soga y era una soga que daba vuelta y después se iba y ni sabíamos hasta dónde llegaba. Y tenía pintada la puntita, la soga, de rojo. Como si eso fuera nuestra vida y el resto de la eternidad se iba y no sabíamos hasta dónde era. Y quiero invitarlos a tener un momento de alabanza con esta canción que habla un poco de esto que les comento. Dice: por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Y esta canción nos lleva a pensar un poquito más adelante, más allá, no solamente en las cosas que vivimos ahora, sino en esa eternidad. Así que cantémosle al Señor, como dice el coro: quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Nos ponemos de pie y cantamos Por encima del sol. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal. Toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención. Todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción, luego se vuelve una nueva canción, cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firmes a mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol, por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo, mientras yo espero. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas
Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Por encima del sol. Bueno, vamos a cantar otra canción que habla también sobre la grandeza de nuestro Señor, que dice: poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual, bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. El coro dice: de mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. ¿Por qué? Porque eres más de lo que soñé. Vamos a cantar esta canción llamada Más de lo que soñé. Río en la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad. Poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual. Bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. En la sequedad, paz en la adversidad, fuerza en debilidad. El cielo es mi realidad, sangre por libertad, heridas por sanidad, gracia en la iniquidad, justicia por mi maldad. Poderoso, invencible, deslumbrante, no tienes igual. Bondadoso, generoso, desbordante, no tienes igual. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia. En tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé.
gloria, el poder y honra, tuya es toda gloria, el poder y honra, tuya es toda gloria, el poder y honra. De mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, en tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé, de mi pecado no tienes memoria, cambiaste mi nombre, reescribes mi historia, en tus promesas seguro caminaré. Eres más de lo que soñé. Pueden tomar asiento si necesitan un descanso. Quiero invitarlos a cantar otra canción, porque al fin y al cabo estamos acá para glorificar a Dios y honrarlo con todas nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras alabanzas. Y como dice en la Biblia, esta canción basada en un versículo dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Aunque nosotros sabemos que en este mundo vamos a tener aflicción, Él nos sigue perfeccionando, trabajando en nosotros, nos afirma y nos establece. Y cantemos bien fuerte cuando dice: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén, amén, amén y amén. Vamos a cantar una última canción que es una canción que habla sobre movernos también por fe y de cómo fue el Señor ayudando a cada uno de los personajes que vemos en las miles de páginas que cantábamos.
habla sobre Abraham, sobre Daniel, sobre Moisés, sobre Ana, sobre David. Y aunque nosotros podemos pasar aflicción, dificultades acá en el mundo, sabemos que el Señor va a proveer de todo lo que necesitamos. Y es lo que dice el coro, dice: tú proveerás, Cristo, suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí y amén. Como dicen en Mateo 28:20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Sé que muchos no conocen la canción, pero los que sí la conocen, ayúdennos a cantar y tomen un poquitito, una porcioncita de la misericordia que nos tiene el Señor y también téngannos paciencia a nosotros con esta canción. Cantamos Tú proveerás. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que migraba del cielo diste pan. Si en fosa de leones Daniel pudo descansar, ¿por qué me de preocupar? Moisés golpeó la roca y le dice de beber, Y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión, con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy, y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor, que la victoria está en el nombre del Señor. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa
promesa siempre es sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre es sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Padre Celestial, Señor, queremos agradecerte, Señor. Esta mañana sabemos que podemos confiar en ti, Señor, depositar toda nuestra confianza y nuestra fe, porque tú prometiste que ibas a estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Ayúdanos a no angustiarnos, Señor, a confiar en tu promesa, a no afanarnos, Señor, porque nuestra esperanza está firme en ti, Señor. Dejamos esta mañana en tus manos, Señor, súper agradecidos, muy agradecidos, porque tú eres bueno, eres misericordioso, Señor, perdonas nuestros pecados. Y dejamos todo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, antes de darle lugar a Hugo, como ya mencionaron, es el cumpleaños de Hugo y de José, así que vamos a cantarle el feliz cumple. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla José, que los cumpla Bueno, mientras van degustando, la verdad que sabía de esto, pero no sabía de esto. Me tenían que sorprender de alguna manera, así que, bueno. Antes de entrar en el tema, mientras los chicos van sirviendo, voy con el pedido de disculpas a Mario. Quiero rectificar un aviso que se dio oportunamente en relación a las conferencias y, bueno, un error mío de interpretación fue que nuestro hermano Marcelo Heikel, que nos va a visitar del 10 al 12 de abril, era de la iglesia en Calle Brasil, y no, en realidad es de la iglesia en Morón, provincia de Buenos Aires. Así que debía hacer la aclaración para que no se preste a confusión. Bueno, ayer llegó... Sí, Poncio, no hay ningún problema.
Ayer llegó Hernán Acianzo, así que llegó bien, dio los agradecimientos por las oraciones, así que vamos a subir al grupo de la iglesia lo que nos ha mandado. Así que damos gracias al Señor por esto y seguimos orando por nuestros hermanos que tan esforzado trabajo realizan en esos lugares, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el tema que comenzamos el domingo pasado. Podés poner el título nomás. Bueno, el domingo pasado consideramos o tuvimos algunas consideraciones generales acerca de lo que es el gobierno bíblico en la iglesia local. Y hoy vamos a comenzar con las cualidades de aquellas personas que pueden ocupar este lugar de tanta importancia y de tanta relevancia en la iglesia, ¿sí? Así que para ello vamos a ver las cualidades y vamos a ir a dos pasajes, los dos pasajes por excelencia que hablan del tema. 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a leer allí 1 Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 7. Dice la Escritura: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tito, capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Capítulo 2 de Tito, versículos 1 y 2. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Poné la que sigue. Comienza esta porción de 1 Timoteo: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice un hermano, la que sigue, otra más. Seguí. Otra más. Dice un hermano: el apóstol afirma que este no es un oficio insignificante,
como para que cualquiera se arriesgue a tomarlo. El significado general es que debe hacerse una selección al nombrar los obispos, porque es un cargo laborioso y difícil, y los que aspiran ir a él deben considerarse a sí mismos si son capaces o no de asumir una responsabilidad muy pesada. Dice nuestro hermano Felipe Espósito, las Escrituras enseñan que en las iglesias locales Dios habilita a conductores, a quienes utiliza para bendecir y guiar a su pueblo. La labor de un anciano es principalmente la de mostrarse como un ejemplo a seguir por otros. Su misión radica en lo que él es y no en lo que dice ser. Su posición en la iglesia no depende de la habilidad para predicar un sermón evangelístico o de edificación, sino de un carácter santificado y de una capacidad de administración y supervisión en todos los aspectos de la obra del Señor. Un eximio predicador puede no poseer esta idoneidad, así como un eficiente anciano puede carecer de elocuencia. Sin embargo, debe ser apto para enseñar, en el sentido de ser idóneo para aconsejar y alimentar a las almas que tiene bajo su cuidado. Aparte de la competencia para tratar una diversidad de asuntos, la Biblia exige una serie de requisitos personales, morales y familiares. En las porciones que hemos leído, los requisitos son aproximadamente 16, 17, ¿sí? Vamos a ver en esta mañana 8 y para poder ver en el domingo que viene los restantes. Ahora hay algunas frasecitas que me llamaron la atención y la de 1 Timoteo, si alguno desea obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y en realidad, la verdad que por supuesto, es un buen deseo que podemos tener como hermanos, el hecho de querer aspirar a un lugar de esa responsabilidad, ¿no es cierto? El tema está en desarrollar nuestro servicio en la iglesia pensando en que vamos a acceder a ese lugar. Yo creo que ahí corremos el riesgo de cometer ese error y entonces el motor de nuestro servicio al Señor cambia de motivación, digamos, ¿no es cierto? Y entonces servimos al Señor para llegar a un lugar y no servimos al Señor por gratitud, que en definitiva es lo que nos debe mover. Debe ser nuestra motivación en el servicio para el Señor la gratitud al Señor, por lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos considerado esta mañana lo que Él ha hecho por nosotros. Lo hacemos cada primer día de la semana en la gracia del Señor. Traemos a nuestra memoria lo que éramos y lo que somos, a dónde íbamos y a dónde vamos. Y entonces esa debe ser nuestra motivación principal en el servicio para el Señor, la gratitud hacia Él. Y la otra frase que me llamó la atención es la que dice Tito, como administrador de Dios. Hermanos queridos, somos de vital importancia y de una gran responsabilidad dentro de la iglesia. Somos administradores de las cosas de Dios. Y esto no es un detalle menor, sino que nos debe llamar la atención y nos debe llamar a la reflexión para que no solamente aquellos hermanos que aspiran al ancianato tengan en cuenta esto, sino que el apóstol está hablando a toda la iglesia. Hicimos mención el domingo pasado acerca de los dones, así muy rápidamente, y vamos a dar cuenta de esos dones, y vamos a dar cuenta de cómo los hemos administrado, cómo los hemos manejado, qué es lo que hemos hecho. Por eso es sumamente importante que todos, no solamente aquellos hermanos que aspiran al ancianato, sino todos los hermanos de la iglesia, hermanos y hermanas, tengamos un claro concepto de que somos administradores de Dios
y que no podemos hacer con nuestra vida espiritual ni secular, lo que nos antoje, sino que debemos ser muy cuidadosos. ¿Por qué digo en nuestra vida secular también? Porque la Escritura también nos enseña a desempeñarnos en nuestra vida secular, no solamente en nuestra vida espiritual. Otra cosa que quiero decir es, y para no traicionarme a mí mismo, muchas veces, o algunas veces, he escuchado cuando se habla de las cualidades de los ancianos, he escuchado decir, bueno, no se puede llegar a todo. Entonces inmediatamente me salta la pregunta, hermanos, y por eso tengo que ser veraz conmigo mismo. Pregunto, ¿el Señor nos va a dejar algo en la Escritura para que no podamos cumplir? Algunos me dicen que no, y sí, es así. El Señor no nos va a dejar algo en la Escritura para que nosotros no lo podamos cumplir. El problema es nuestro, porque siempre tendemos a bajar la vara. Cada vez la vara baja más. Entonces cada vez la permisibilidad es más grande. Porque tenemos la tendencia a bajar la vara. Entonces, vamos a ir considerando cada una de las cualidades que debe reunir un hermano que aspira al ancianato en la honestidad de que a pesar de lo que somos, el Señor nos toma y nos utiliza. Pero sí, el Señor quiere obrar en nuestras vidas para que no bajemos esa vara, sino que la mantengamos bien en alto. Y si bien las cualidades son bastante generales, hay cualidades específicas, ¿sí?, que atañen a aquellos hermanos que están en este camino. La primera de las cualidades quizás es la que más errónea interpretación tiene. ¿Sí? Vamos a ver por qué. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. El significado de esa palabra indica la idea de alguien que no se lo puede agarrar, que no se lo puede tomar de ninguna manera, que no se lo puede tomar por sorpresa. Más sencillamente es la idea de alguien que no tenga cosas pendientes de solucionar. Esa es la idea que está transmitiendo acá el apóstol a través del término irreprensible. Bien. Yo no voy a ir con la presentación, voy con mi bosquejo que tengo acá. Esa es la idea. De alguien que no tenga cosas pendientes de solucionar. Y créanme, hermanos, uno cuando piensa en estas cosas, inmediatamente hace la visión para atrás, ¿no? Empezamos a mirar para atrás y dice, a ver, ¿qué me pasa? ¿Qué me queda? ¿Qué cuenta tengo que pagar, no? Este concepto no representa perfección absoluta o impecabilidad que ningún humano puede alcanzar. No se trata de alguien que no se ha equivocado nunca en su vida, porque si no, ninguno podríamos llegar a este lugar. Por eso es una interpretación muy con un límite muy delgado.
Porque lo primero que dicen, pero ¿cómo es ese anciano este? Pero si hace no sé cuántos años hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro, hizo lo otro. Hermano, el Señor lo perdonó, el Señor lo restauró. Listo. ¿Quiénes somos nosotros para marcar al hermano? Por eso es un ejercicio muy grande, no solamente del hermano que está en la cuestión, sino de la iglesia. Porque el Señor perdona y olvida, la iglesia perdona y no olvida. Y cuando digo la iglesia, ustedes saben que me refiero a cada uno de nosotros. No me refiero al edificio. Pero ese es el problema que tenemos los seres humanos. Perdonamos pero no olvidamos. Y entonces cuando pasa algo que nos inquieta, ¿qué hacemos? Vamos al pasado. Y traemos del pasado al presente. Y ¿saben qué, queridos hermanos? Y de corazón se los digo, no podemos solucionar un problema del presente o una cuestión del presente con un problema del pasado. No sirve, no edifica, no se soluciona absolutamente nada, porque el problema que tenemos en el presente es del presente. Y el pasado, diría el dicho, es pisado. Y el pasado, dice el Señor que Él perdona nuestros pecados y los echa a lo profundo de la mar y nunca más se acordará de ellos. Bueno, esa frase a veces tengo la sensación de que nosotros la borramos, porque nosotros tenemos muy buena memoria para ciertas cosas, cuando nos conviene. Generalmente para defendernos. El hombre irreprensible es aquel que no posee antecedentes sin resolver. Indica que su presente está limpio, libre de culpa. La condición no indica que la persona irreprensible no haya cometido pecados en su historial, sino que sus caídas hayan sido absueltas por la justicia o reparadas ante los afectados y resueltas ante Dios. Ese es un hombre irreprensible. Nos cuesta entender esto. Porque inmediatamente cuando se viene ese término a nuestra mente, decimos, es alguien que no se ha equivocado nunca. Y no es así. No es así, hermanos, porque somos humanos. Y estamos cargados de defectos. Y cometemos una y otra vez errores en el trayecto de nuestra vida. Así como creyentes, así como no creyentes. Y esto lo tenemos que tener lo suficientemente claro a la hora de reconocer a un hermano para el ancianato. El segundo de los requisitos, marido de una sola mujer. Y ustedes me dirán, bueno, la poligamia está condenada legalmente y por Dios. Sin embargo, no es este el concepto que está vertido acá en esta expresión, marido de una sola mujer, sino más bien la idea es esa que está ahí, transparencia en la vida matrimonial. En la antigüedad Dios habilitó la poligamia a partir de Abraham, si no me equivoco, con todos los problemas que eso tuvo, que eso implicó. En Abraham, en Jacob, en David, y se acentuó en la época de los reyes. Probablemente cuando abordemos el tema en el Sermón del Monte, algo se hable de eso, ¿no? Pero
no es acá lo que está diciendo el apóstol, que el anciano tiene que ser monógamo, sino que lo que está diciendo es que tenga una trayectoria matrimonial que lo avale para ese lugar. Es fundamental un buen trato con nuestras esposas, no solamente para ser ancianos, Una relación de confianza absoluta y transparente para poder enfrentar alguna situación a resolver en la iglesia con el sexo opuesto. Dice nuestro hermano, este tipo de contacto es inevitable para un anciano y debe hacerse tomando todos los recaudos necesarios para evitar malos entendidos. Lo ayorné un poquito. El rol de la esposa del anciano es fundamental. Porque como matrimonio, el rol de la esposa del anciano es fundamental para ayudar a otro matrimonio. En alguna situación compleja, ¿no? Que haya que ayudar, aconsejar. También es fundamental el rol de la esposa del anciano cuando tiene que aconsejar a alguna hermana. Leímos el domingo pasado la porción de Tito, capítulo 2, versículo 3, si no me equivoco, donde dice que las ancianas que sepan aconsejar a las más jóvenes, ayudarlas. Esto es fundamental. Es el rol que cumple la esposa del anciano y que es fundamental. Aunque también la esposa del anciano cumple un rol fundamental que nadie lo ve y que es el de soportar con paciencia la labor de su esposo. Pocos advierten cómo comparte la esposa el peso de su esposo. Pasa inadvertido, pero es la que nos ayuda a soportar las cargas. Y en esto voy a volver a la experiencia personal luego de cerrar este concepto. Muchas veces nos ha tocado hablar con una hermana a solas por un tema muy delicado. Y esa charla de un tema complejo requiere de un lugar apartado. Quizás algunos se acuerdan los vidrios de la puerta de la biblioteca que eran translúcidos. Alguna vez se rompieron y no se pusieron transparentes porque salían más baratos. Se pusieron transparentes a propósito. Para que quien tenga que llevar una conversación a un lugar apartado, cualquiera que pase pueda ver qué es lo que pasa adentro. Porque hay que hacer un trabajo delicado, transparente. Y en ese sentido la esposa tiene que
dar ese voto de confianza. Yo agradezco al Señor porque nunca hemos tenido una discusión de este tipo de temas. Y también sí, volviendo al plano personal, yo les tengo que decir, hermanos, que en mi casa, cuando mis hijos estaban bajo el mismo techo, en mi mesa, nunca se trataron los problemas de la iglesia. Nunca hubo ningún tipo de comentario que pudiera afectarlos. Y en más de una ocasión, Patri se enteró de una cuestión delicada de la iglesia en el mismo momento que se enteró toda la iglesia. Es fundamental el rol de nuestras esposas, y más la de un anciano. Pero por eso todo eso hace a la relación que debe ser en el matrimonio, no solamente en el matrimonio de un anciano, sino en todos, pero en el de un anciano requiere mucho cuidado. El tercero de los requisitos es sobrio. Dice que el obispo tiene que ser sobrio. Ahí la idea que está transmitiendo el apóstol es estar libre de influencia de excesos, ¿sí? También se puede describir para tener el cuidado debido en el uso de bebidas alcohólicas. Me gustó este concepto, la sobriedad es la característica de una mente sana y describe al que voluntariamente pone límites a su propia voluntad. Es la forma de vida que pone armonía y orden en los deseos. Es el principio que ayuda a darle a las cosas su justo valor. Un hombre sobrio es aquel que controla sus hábitos de manera que esté siempre con su mente despejada. Me llamó la atención este concepto, ¿no? Estar con la mente sana, la mente despejada. En algunos otros textos de la Biblia vamos a encontrar la idea del dominio propio. Bueno, está muy de la mano con el concepto de sobriedad. Y a propósito de esto, varios de los conceptos están entrelazados. Por eso es importante tener en cuenta que es una serie de, como ya lo vimos, es una serie de cualidades personales, morales y familiares. Todo va entrelazado, todo va entre sí. Y este concepto de sobrio va muy de la mano con el que sigue. Dice sobrio y dice prudente. El cuarto de las cualidades es prudente. Ahí dice sensato, yo tengo acá sano, de buen sentido. Coordinan. Pero esta es una persona prudente. Y
y apela a el pensamiento. Apela al pensamiento, a cuestiones internas de cada uno, que cada uno las tiene que aprender a manejar, ¿sí? Señala la capacidad mental para la discreción, cordura y temperancia de una mente sana. Muy entrelazado el concepto, pero se dan cuenta ustedes, ¿sí? La mente libre, la mente sana. Y esto, hermanos, no significa que haya alguna patología de tipo psicológica o psiquiátrica. No se refiere a eso. Se refiere a alguien que interpreta bien las cosas, que no es malintencionado, que no busca de alguna manera, si me permiten el término, ensuciar la cancha con algún pensamiento inadecuado. A eso se refiere con mente sana. Este requisito es una cualidad que describe al hombre que tiene la capacidad de discernir los efectos que pueden producir sus palabras y acciones. Teniendo... Es una cualidad que describe al hombre que tiene la capacidad de discernir los efectos que pueden producir sus palabras y acciones, teniendo como resultado un actuar correcto en circunstancias difíciles. No acentúa el sentido de moderación en asuntos propios, sino en la capacidad de tomar decisiones en asuntos delicados, especialmente relacionados con terceros. ¿Cómo reaccionar frente a distintas situaciones? Denota la conducta que sabe contener los impulsos, sensatez en la opinión de uno mismo, reserva en las confidencias que depositan en nosotros. La prudencia es el mecanismo que custodia la reserva de lo que se trata en las reuniones de ancianos. La imprudencia es un mal que atenta contra la unidad del cuerpo pastoral de una iglesia. Está muy emparentado también con el tema del dominio propio. Y entonces me da la idea de que antes de decir algo tengo que pensar qué es lo que puede producir lo que voy a decir. Básicamente de eso se trata. Ser prudente a la hora de tener que resolver una situación compleja, delicada, difícil. ¿Qué es lo que le voy a decir a la otra persona? Miren, me llamó la atención un concepto, ya lo leí hace bastante tiempo, un concepto que hay en un libro de consejería espiritual, que dice que el hermano o la hermana que hace consejería espiritual debe ser muy cuidadoso para no hacer mala praxis espiritual. Es decir, dar un consejo inadecuado. Quizás porque no tuve la suficiente prudencia para contenerme, para pensar bien lo que voy a decir y para recién ahí darle al hermano el concepto que le puede ser útil. Pero no darle al hermano el consejo que yo quiero que haga. El concepto que yo creo que le puede servir y que puede ser útil. Y para eso está la guía del Espíritu, hermanos. El Espíritu nos guía a toda verdad.
Y es ahí donde debemos descansar, aprender a descansar. Porque es el Espíritu el que va a obrar a través nuestro para ser de bendición a un hermano que está atravesando una situación difícil. La quinta de las características, si no me equivoco, ¿sí? Vamos a la placa siguiente. Dice que debe ser decoroso. La idea de decoroso es eso, ordenado y equilibrado. En todos los aspectos generales. Es una cualidad, dice, que primeramente describía un comportamiento ordenado y equilibrado, pero que después adquirió un sentido de carácter social, de dignidad y recato. Implica un sentido de decencia respecto a la presentación externa, pero también el cumplimiento ordenado de los deberes basados en un orden en su intimidad. Es decir, no implica venir fachero a la iglesia, sino que el concepto va mucho más allá. Y habla de orden en todos los sentidos de nuestra vida. ¿Podemos tener dificultades? Sí. ¿Se nos puede desbarajustar, como decimos, la estantería un poquito? Se nos puede, pero la tenemos que volver a acomodar de nuevo. Sí, el concepto de la virtud de orden no es, sin embargo, la cualidad de su vestido y conducta, sino una vida interior expresada en sus actos exteriores. La Iglesia, como ya hemos considerado, es un organismo. Y para que este organismo funcione correctamente, debe mantener orden en todas sus funciones. ¿Sí? Y si vamos a la imagen de la iglesia que el Señor nos ha dejado, que es un cuerpo, ¿no es cierto? Todos sabemos, especialmente aquellos que estamos más centrados en años, no que somos viejos, estamos más centrados en años, empezamos a notar que hay algunas funciones que nos están jugando una mala pasada. Y entonces necesitamos la pildorita para que mantenga la presión adecuada, o necesitamos esto y esto para controlar lo otro. Y el cuerpo se empieza a notar el paso del tiempo. Bueno, en la iglesia pasa algo similar. Si hay cosas que no están ordenadas correctamente, el cuerpo se empieza a resentir. Digo, la iglesia se empieza a resentir. La iglesia se empieza a dar cuenta de que no está todo tan ordenado como debiera. Y entonces se nos empieza a mover la estantería un poco. Bueno, esta es la idea de algo decoroso. Se usa también cuando se habla de la vestimenta. Y lo hace muy enfocado el concepto hacia la vestimenta de las hermanas. No quiero entrar en ese tema, ya lo di en los jóvenes, pero se hace en eso, ¿no? Pero en el sentido general debe ser un sentido de orden. Vamos a la siguiente cualidad, debe ser hospedador.
Y acá el concepto para los judíos era una actividad muy, muy importante, ¿sí? Acá el significado que tiene esta palabra es amor a los extraños o amigo de extranjeros. Era muy común en la antigüedad, en el pueblo judío, que pasaba algún extranjero, necesitaba alojamiento y alguno siempre había que lo recibía, lo hacía entrar en su casa y no lo conocía, pero bueno, lo recibía, le brindaba el espacio de acogimiento hasta que esta persona, este extranjero, siguiera su camino, volviera a su lugar de origen o fuera, sea lo que fuere, ¿sí? Era una práctica muy ejercida en la antigüedad, ¿sí? Dice nuestro hermano Felipe, la obra de Dios requiere hogares acogedores que alberguen a maestros y predicadores, pero también el concepto se extiende al de un hogar abierto para recibir a hermanos que requieran consultas por problemas personales o familiares, ¿sí? La hospitalidad depara trabajos, pero también proporciona el regocijo de profundizar la comunión y enriquecer la amistad. Miren, hermanos, la verdad que las veces que hemos hospedado a algún hermano que ha venido a tomar la palabra ha sido para nosotros un momento de mucha bendición. Ha sido un momento de mucha comunión. Ha sido un momento en el que uno no lo conoce al hermano, ¿sí? O lo conoce de nombre nada más, o lo ha visto en algún momento, o quizás lo ha saludado, pero cuando está en casa con nosotros, se comparte un espacio de charlas y de estrechar comunión muy de mucha bendición y de crecimiento en lo personal también. Es de mucha bendición hospedar a alguien. Obviamente que cuando van hermanos de la iglesia o han ido y comparten alguna situación específica, uno tiene la libertad, ¿no es cierto?, de explayarse, de poder charlar, de poder escucharlos, ¿no es cierto?, y de poder, digamos, de alguna manera ayudarlos en las situaciones que estén atravesando. Bueno, ese es el concepto de hospedador. Es el hermano que tiene su casa abierta. Y como les digo, hermanos, es una bendición, que produce y estrecha los lazos de comunión. El siguiente requisito, apto para enseñar. No lo tengo al griególogo. Parece que no ha venido, había faltado. Lo vamos a retar. Ahí puse la palabra que está en griego, didácticos, ¿sí? Porque habla de un método, digamos, didáctico, fácil de entender, para enseñar, ¿no? Bueno, ese es el concepto de apto para enseñar. Aparece solamente aquí en 2 Timoteo 2:24. Y es el pilar donde se apoya la labor del anciano. Enseñar la palabra de Dios. Es la principal actividad de un pastor, alimentar al rebaño y darle la comida apropiada, que por supuesto es la Escritura. Esto no implica que la necesidad que sea un doctor en la palabra, ¿sí? Pero sí que tenga conocimiento general de la doctrina y la capacidad de poder enseñarla. La exposición de la palabra de Dios produce crecimiento en la iglesia y la protege del engaño. Por tal razón, dice Felipe, los ancianos deben ser capaces de enseñar las Escrituras. Y sin ningún lugar a dudas, hermanos, esta es la actividad por excelencia que debe llevar adelante el anciano. Consideramos el domingo pasado
los títulos, digamos, que se le dan, y uno de los títulos decía que tiene que ser sobreveedor, es decir, estar atento a todo lo que pasa, ¿sí? Bueno, eso y la enseñanza de la palabra de Dios deben ser las directivas que un anciano tiene que tomar, tiene que llevar adelante, ¿sí? También debo reconocer, en el aspecto personal, que uno tiene que aprender a delegar. Y es un ejercicio también que no deja de ser importante, ¿no? Pero también hay que aprender que no se puede andar detrás de cada ministerio. En cada ministerio tiene que haber un responsable que responda por ese ministerio. Pero no tiene que andar el anciano atrás de cada uno de los ministerios, porque si no, no se puede, hermanos. No se puede. El anciano lo que tiene que hacer es llamarlo al responsable de ese ministerio y decir, vení, sentate acá. ¿Qué está pasando? Porque veo, la tarea de supervisión, porque veo que hay cosas que no están bien acomodadas. Entonces, contame qué está pasando. Y tarde o temprano, hermano, uno se entera de lo que está pasando realmente. Y esto se lo digo porque a mí me ha pasado, He andado atrás de las cosas. Y entonces, escrituralmente, muchas veces he pensado que soy mejor diácono que anciano. Entonces empecé a soltar. Y créanme una cosa, hermanos, y no es que el responsable del ministerio nos pueda dibujar la cuestión, ¿La puede dibujar? Sí, claro, por supuesto. Pero tarde o temprano salta. Para no pasarme el tiempo, voy a cerrar con la última. Y la última de las cualidades es la de no dado el vino. Lo que significa acá es no adicto al vino. Esa es la idea. No me hagan reír. Porque para el cumpleaños de los varones, ¿qué es lo más fácil de regalar? Un vino. Yo les dije a los hermanos ayer, che, mañana tengo que tocar esto, no me traigan más. Bueno, pero haciendo la bromita que no la podía evitar. El concepto acá es de una persona no dado al vino. Es decir, el pensamiento va un poquito más allá y dice el significado, alguien que está sentado largamente a su vino. Es decir, es la actitud de un borracho. Esa es la idea acá, es la idea que está transmitiendo, ¿sí? De alguien que esté sometido por el alcohol. No hay prohibición en el uso, sino el control sobre el abuso. Porque si no, Pablo no le habría escrito a Timoteo, a quien lo encarga que vaya y establezca ancianos en las ciudades, que podía tomar un poco de vino por causa de su estómago. No me estoy justificando,
No estoy justificando. Pero esa es la idea. No la prohibición de su uso, sino el control sobre su abuso, que es distinto. ¿Qué pasa? Vamos ahí a Efesios capítulo 5, versículo 18, dice, no sembraréis con vino en lo cual hay disolución. Esta palabra disolución se traduce como desenfreno. Y el diccionario español lo define como la acción y efecto de disolver. Entonces, ¿qué puede pasar? Disuelve nuestra capacidad de autocontrol para mostrar sobriedad, prudencia, decoro. Cualidades que hemos visto anteriormente. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la idea de esta última cualidad que hemos visto hoy. ¿Sí? Los efectos del alcohol sobre la persona bajan los niveles de autocontrol. El alcohol desinhibe y entonces nos puede llevar a cometer cosas que no están bien. Y por otro lado también nos puede perjudicar a la hora de tener que ayudar a alguien. Pero más allá, hermanos, de esto, obviamente nos puede afectar la salud. Si el apóstol lo pone, guiado por el Espíritu, por algo será. Cerramos aquí este tiempo. El domingo que viene, si Dios quiere, vamos a hacer las otras 8/9, vamos a ver, porque como hay varias correlativas, voy a seguir casi que la porción de 1 Timoteo para seguir con ese orden que es como que es el más clarito por ahí. No es que Tito no lo tenga claro, pero es como que da la sensación de que lo va mechando con otras cosas, ¿sí? Así que si Dios quiere, vamos a continuar el domingo que viene. Le voy a pedir a Osvaldo que nos visita en esta mañana, que cierre con una oración para terminar.